Déjame ver. Ay, ay, ay. Deja poner vibrar. ¿Cómo a qué horas comenzamos? No, déjame hacerlo chévere. Amor es lo que he anhelado. Mira, se ve como muy borrosito. ¿Sabes? ¿Qué dice? ¿Ah? Comentario de Luis. Y sí, vamos a preguntar si hicieron la tarea. Ay, no es cierto. Ok. Sí te dijo, ¿verdad? Que la... Saludos, Silvia. Esa es la siguiente, te dije. Luis Arellano. Hola, amiga. Pues ya vamos a comenzar a este capítulo, este episodio número 2. Buenas tardes a todos. Antes que nada, queremos saludarlos, queremos pensar que todos están bien, creer que todos están bien y que si de alguna manera no están tan bien, que sepan que Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas, que confíen en Él y se acerquen a Dios en todas circunstancias, aun cuando las cosas no estén tan bien. Pero el día de hoy vamos a comenzar este episodio número 2. Si tienen comentarios acerca del episodio número 1, qué tal, cómo les fue, lo pudieron platicar. Muy importante, pudieron hacer la tarea. Así que ojalá que sí estén poniendo en práctica lo que de alguna manera estamos platicando aquí con ustedes. Y el día de hoy es un tema muy importante que en lo particular a mí me da como que, no nervios, pero pues sí es un tema que requiere mucha valentía en lo particular. Así que el día de hoy está bien interesante el tema. Les invitamos a todos que puedan compartir nuestro video. Si piensan que les puede servir este episodio a alguien más, pues los invitamos a que lo compartan. Y al final les vamos a decir algo sobre los videos para que todos puedan estar... ¿O se los decimos de una vez? Ok, miren, les queremos contar que Facebook nos dice que los en vivos solo duran 30 días en la página. Entonces, después de 30 días se borra. Así que nosotros estamos bajando los videos y luego los estamos subiendo a nuestra página de Facebook, de YouTube, perdón. Entonces, pues, la verdad, en la página casi no teníamos tanto movimiento porque, pues, subíamos los videos aquí, pero ahora con estas nuevas normas,
de Facebook, entonces lo vamos a estar subiendo a nuestra página. Les invitamos a todos que puedan pues seguirnos en YouTube. Si quieren volver a ver la serie pasada, pues ahí van a poder encontrar los episodios. Algunas personas nos estuvieron mandando mensaje para decirnos, ¿verdad?, que ya no estaban los episodios de la serie pasada, y es por eso que les queremos hacer la aclaración, que después de 30 días ya no van a poder estar ahí, pero pues si se van a YouTube, ahí nos van a poder escuchar. Así es, y hoy vamos a continuar con este episodio de la serie Sexualidad sin tabús. Y el título el tema del día de hoy es comunicación íntima. Cómo hablar con tu pareja de lo que te gusta y no te gusta. Y es como un tema así como, pues difícil, ¿no? Difícil el tema, como decía ahorita Claudia. Y más difícil entre parejas, ¿no? Muchas veces nos quedamos callados de muchas cosas que queremos o sentimos. Y pues es difícil hablarlo como pareja, ya sea que muchas veces uno se enoja o el otro no se anima a decir las cosas y las guarda en su corazón. Entonces, ¿cómo esto puede ser un tema muy complicado, ¿no?, en las parejas? Pues sí, porque lo hablábamos la semana pasada. Hablábamos que el tema de la sexualidad pues es un tema tabú, ¿verdad? Por eso se llama la serie así. Es un tema tabú que no se habla y que en realidad siempre está ahí la sexualidad, pero nunca lo hablamos. O si lo llegamos a hablar, lo hablamos de una manera equivocada, y es por eso que nos podemos estar cerrando a esas conversaciones o podemos estar lastimados en cierta área de esta conversación, y es por eso pues que no lo hablamos. Pero el día de hoy queremos compartir con ustedes este episodio y decirles lo importante que es que hablemos sobre nuestra sexualidad. Y qué importante es que podamos como pareja expresar lo que sentimos, porque muchas veces estamos guardando todo eso dentro de nuestro corazón, que va creando dentro de nosotros como una insatisfacción, ¿no? Entonces, ahora al contrario, qué bonito es cuando podemos expresar lo que sentimos, y puedo yo ser natural o ser, ¿cómo se podría decir?, abierto con mi pareja en decirle lo que estoy sintiendo, sin sentir yo que hay desde sentirme menos o que es una pregunta que no tiene sentido. Pero la realidad es que muchos matrimonios se quedan callados y no expresan lo que sienten, y eso crea que no haya esa conexión en la intimidad. Uh-huh. Y por ejemplo, o sea, ¿cómo podemos hablar con nuestra pareja, ya sea esposo, esposa? ¿Cómo podemos hablar sin que pues vaya a haber vergüenza o miedo a ser rechazado? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Antes de continuar, porque si estamos como, o sea, es un tema muy, muy interesante, o sea, que yo sé que muchos matrimonios están pasando por esta situación, pero queremos ser claros con ustedes, ¿no? Tal vez muchas veces por miedo a herir a la pareja, Claudia, podemos, o sea, quedarnos callados. Si yo digo algo que pueda herir a mi pareja, o también puede ser por inseguridad. Esto también tiene que ver mucho por nuestra crianza, el trasfondo que tenemos. Y también puede ser, o sea, no podemos hablar con libertad. Por ejemplo, cuando yo desde joven me acuerdo que no hubo nadie que me enseñara lo que era la sexualidad, lo que era el tema de la intimidad. Entonces fue algo que tampoco lo aprendí en la iglesia, pero era algo que escuchaba que era como algo no bueno, que me alejara de eso, o sea, que no era bueno para sacar esos temas, ¿no? Pero la realidad es que ocupamos perder la vergüenza, ocupamos de quitar todo juicio de nosotros y poder expresarlo con nuestra pareja y tener esa libertad, pues somos una pareja, un equipo, como lo decíamos la semana pasada, y cuando hay esa comunicación de lo que sentimos, vamos a poder conectarnos de una manera más mejor, ¿no? Más sana.
así es. Pero tenemos que comenzar pues explicando qué es exactamente la comunicación íntima, qué son pues eso que queremos conectar, que viene siendo la comunicación íntima. ¿Qué es? Y te preguntaba ahorita, o sea, ¿cómo podemos llegar ante nuestra pareja para hablar y expresarle, como dices tú, las inconformidades o aquellas cosas que tal vez nos hemos herido? Entonces, para comenzar, o sea, ¿qué es esa relación, esa comunicación íntima? Y leímos aquí, o sea, ¿qué es? Es cuando dos personas se comunican desde lo que sienten. No solo desde lo que piensan, sino de lo que hay en el interior, de lo que nosotros podemos estar sintiendo, ¿verdad? Muchas veces es difícil expresar nuestras emociones más profundas, aquellas necesidades emocionales, espirituales, pero para que nosotros podamos estar íntimamente conectados, necesitamos expresar lo que sentimos. También es necesario que nosotros compartamos nuestros sueños, nuestras heridas, inclusive nuestros temores o nuestras inseguridades. Es importante que para que haya esa comunicación íntima estemos atentos a lo que nos dice nuestra pareja. Algo que me gustaría decir nomás aquí, Claudia, es que qué importante estar conectados de esa manera, ¿no? Cuando conoces a tu pareja por lo que está pasando, por sus inseguridades. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a nuestra pareja cómo se siente? ¿En qué se siente insegura? O como decía ahorita, ¿qué temores tiene nuestra pareja? Y muchas veces por el trabajo, todas las tareas que hacemos todos los días, no nos damos el tiempo para poder tener ese momento de comunicarnos, o sea, de ver cuáles son los sueños de nuestra pareja. Tener ese momento donde estemos solos para sanar heridas, para conocernos más, para ver los temores y las inseguridades de nuestra pareja. Y la cuestión aquí es que para tener, o sea, una comunicación, una conexión íntima no es en sí el acto sexual. No es en sí, o sea, ese momento de intimidad sexual se va a dar conforme nosotros estemos íntimamente conectados, conforme sea nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque no necesariamente es en esa conexión sexual donde nosotros estamos íntimamente conectados. O sea, la realidad es que podemos tener relaciones sexuales sin estar conectados, ni emocionalmente, ni en ninguna área. Entonces simplemente es como algo mecánico que podemos estar haciendo, pero en realidad no estamos conectados en nuestras emociones. Es por eso que es importante saber qué es la comunicación íntima, cómo vamos a poder lograr estar comunicados para tener una sexualidad sana, una intimidad sana. Y algunos ejemplos que podemos darles acerca de cómo nosotros podemos platicar entre nosotros para llegar a tener esa comunicación íntima. Y una de los ejemplos puede ser como, aquí anotamos, dice, a veces tengo miedo de no ser suficiente para ti. Yo creo que esa frase muy pocas veces la hemos utilizado en nuestro matrimonio puede ser, para tener esa comunicación íntima. Puede ser que no hemos llegado a decir, ¿sabes qué? O cuando a veces tengo miedo de no ser lo suficientemente para ti, o ¿sabes qué? Me sentí solo o me sentí sola en determinado momento, me dolió que no me buscaras, o también, ¿sabes qué? O sea, quiero que sepas que te deseo, pero a veces me da vergüenza decírtelo. No sé, porque sabes que a veces como mujeres, pues somos más cohibidas, somos más, de alguna manera, muchas
podemos venir de un trasfondo, como hablábamos, creo que en una de la serie pasada, que venimos de un trasfondo donde todo lo que era de sexualidad, pues era muy callado, era de no decir nada, de cómo a veces nos crían de una manera de no expresar, porque no tuvimos una educación sexual sana. Tal vez ni siquiera la tuvimos a través de nuestros padres, sino simplemente lo vimos en la escuela o con los amigos, y en realidad como mujeres no sabemos cómo comunicar esa área hacia nuestra pareja. Entonces, o sea, esta frase, o sea, quiero que sepas que te deseo, pero a veces me da vergüenza decírtelo, porque no lo queremos decir, porque nos da vergüenza en la realidad. No queremos expresar porque a veces decimos, ay, es que es algo malo. Podemos pensar, es algo malo, es algo sucio, es algo que no se tiene que decir. O sea, si mi pareja me dice sí, pero si yo, o sea, yo no lo tengo por qué decir. Y es necesario que nosotras seamos abiertas también en ese punto y empezar a conectarnos con nuestra pareja en esa comunicación íntima. Y estas son como alarmas, ¿no, Claudia? Que si no hay, o sea, si no te animas, por ejemplo, a decirle a tu pareja, pues que te sentiste sola y que querías que él te abrazara, que estuviera contigo, son alertas de poder autoanalizar nuestro matrimonio y ver por qué está pasando eso. Ha habido descuido, a lo mejor muchas veces puede ser por estar tan ocupados durante la semana, pero la realidad es que siempre hay un momento donde podemos tener la oportunidad de ir y comunicarnos con nuestra pareja, ¿no? Pero son puntos que cada uno de los que nos está escuchando puede apuntarlo ahí. A ver, me está pasando esto porque no he hecho esto, porque ahora está pasando esto en nuestra casa, porque hay una desconexión también. Entonces, apuntarlo para estar y poder ser un tema también que se pueda, o sea, comunicar con tu pareja. Y si nosotros empezamos a hacer a ser más abiertos, claro, con respeto y todo, vamos a tener beneficios súper importantes en esta comunicación íntima. Vamos a crecer sanos, vamos a tener un matrimonio sano, vamos a crear esta comunicación, conexión emocional, conexión espiritual. Van a disminuir los conflictos. En uno de los libros que estamos leyendo dice que cuando no estamos bien sanos en esta área sexual, pues se aumenta, como que es un problemita de un 15% y se maximiza en un 50%. Entonces, tenemos que saber que hay beneficios de la comunicación íntima. Entonces, necesitamos nosotros trabajar en eso. Y la realidad, Claudia, es que es un tema que pasa mucho en los matrimonios. Y me acuerdo yo que a nosotros nos costó cuando comenzamos en nuestro matrimonio. Ay, sí. Había muchas cosas que nos quedábamos callados, que no decíamos. Ya a lo mejor era por inseguridad o simplemente como tú dices, porque nunca nadie nos enseñó. Entonces, hasta cuando no empezamos a hablar con libertad de estos puntos, nuestra intimidad cambió. Porque muchas veces en el matrimonio puedes también hacer una costumbre, el simplemente ¿sabes qué? Por cumplir, pero la realidad es que no hay una conexión. Entonces, qué bonito es cuando el matrimonio se conectan los dos, cuando no hay nada que se guardan y lo que llega a crear esa intimidad, ¿no? Así es como Dios lo formó. Y sí, y es lo que les decía, o sea, muchas veces no hablamos, por ejemplo, en nuestro matrimonio al principio de que empezamos, la verdad sí tuvimos muchos conflictos, teníamos muchas barreras que de alguna manera pues eran heridas que cada uno de nosotros traíamos. Cada uno de nosotros llegamos al matrimonio, pero como lo veíamos en las otras series, con una bolsita, ¿verdad? Con una maleta cada uno de nosotros. Entonces llegamos al matrimonio y empezamos a sacar todo lo que traíamos en la maleta. Y la realidad es que eran cosas que no nos servían, que de alguna manera en esta área sexual, emocional, en esta comunicación íntima,
pues no teníamos mucho material, no teníamos de qué manera podernos conectar, de qué manera poder sanar, porque no conocíamos, no nos habían explicado. Y fue difícil, la realidad es que fue difícil. Pero cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a dialogar sobre esa área, sobre pues todo lo que les estamos diciendo ahorita, pues la realidad es cuando empezó a llegar la libertad en nuestras vidas, cuando nuestra intimidad también comenzó a cambiar y por ende pues nuestra relación del día a día también empezó a cambiar. Y la realidad es que no fue fácil. Al principio sí batallamos, al principio a veces no había tiempo, regularmente salía uno enojado, que era yo. O sea, hubo barreras para llegar a ese tema. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que vivan esa libertad, esa intimidad como Dios la formó. Entonces él quiere que lo mejor que para él es que estén separados, que no haya esa conexión. Entonces es algo que van a ir poco a poco, que tienen que ser intencionales y eso les va a ayudar a crecer demasiado en su matrimonio. Oye, y me estoy recordando de lo que dices, que era porque salías enojado, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar del tema, ¿por qué? O sea, ¿cómo no salir enojado? Porque muchas veces hablamos cosas cuando no se deben de hablar, ¿verdad? Y este es un punto muy importante para que se queden escuchándonos. Entonces, o sea, ¿por qué nos cuesta hablar de sexo? ¿Por qué nos cuesta? A ver, háganse esa pregunta. ¿Por qué nos cuesta hablar del sexo? A ver. Y pues yo puedo contestarles, como les decía ahorita, que la realidad para mí, crecí sin modelos de tener una comunicación abierta sobre la sexualidad. La realidad es que no tuve algún punto de referencia con quien que me dijera, ¿sabes qué? Así son las cosas, o esto está bien, o esto está mal. La realidad es que no. Aún que nací en un hogar cristiano, aunque también estuve en la iglesia, la realidad es que no se hablaba de este tema. ¿Por qué? Pues tal vez yo no quiero decir que porque pensaban que, pues está mal hablarlo, simplemente no tenían realmente la experiencia o no tenían el conocimiento para hablar de una manera sana. Tal vez la cultura de alguna manera nos hacía pensar que pues era sucio hablar de eso, pero la realidad es que tenemos que saber a quién escuchamos. ¿Cómo vamos a empezar a hablar de esta manera, de este tema, pero sin llegar a lo grotesco, sin llegar a hacer algo realmente malo? O sea, necesitamos ver de qué manera abordamos este tema. Así es, y yo en lo personal, yo era una persona que me quedaba en silencio, ya sea por vergüenza, también no hubo nadie que me pudiera enseñar en mi juventud, en la iglesia no me lo enseñaron. Entonces cuando llegué al matrimonio, pues lo que primero que hacía era pues me quedaba callado, o sea, me daba esa pena de hablarlo con Claudia, entonces vergüenza, ¿no? O simplemente, sí hubo momentos donde quisimos hablarlo y ya sea uno estaba a la defensiva. En este caso, como les dije, yo era el que me ponía a la defensiva, no me gustaba hablar de ese tema, yo creía que se tenía que dar así con el tiempo, pero la realidad es que no funciona de esa manera. Así es, y cómo, o sea, qué claves podemos tener para hablar de la intimidad con nuestra pareja, o sea, qué claves podemos darles. La clave aquí es poder practicarlo, ser intencionales, hablar de este tema de la sexualidad sin presionar y sobre todo sin culpar a tu pareja. Eso va a ser lo más importante, que podamos yo acercarme, por ejemplo, a Claudia y que lo que yo vaya a expresar, que ella lo pueda recibir y que ella pueda no estar a la defensiva ni culparme,
que yo pueda sentir que ella me está escuchando. Así de esa manera podemos ser y traer más confianza, ¿no? Y libertad. Y sí, o sea, como dices tú, sin culparnos, porque muchas veces podemos empezar a hablar, empezar a tener esta comunicación y podemos pensar, ay, o sea, no lo hables, o sea, no estés diciendo eso, porque a lo mejor nuestra misma vergüenza es de, ay, no, o sea, no estés diciendo eso, o sabes que no, o sea, como cristianos nosotros podemos pensar, ay, no estés hablando de eso, o sea, eso no es espiritual. Y al principio a lo mejor sí va a ser así, Claudia. Al principio sí voy a estar como a la defensiva, pero sí como vamos a dar estos pasos ahorita que nos vaya a ayudar a no estar en ese punto donde vaya a ser un conflicto, una pelea. Sí, o sea, y la realidad es que para poder sanar en esta área y crecer, necesitamos hablar así, o sea, sin culpa, sin estar... y sobre todo, como decías tú, en los momentos claves, porque si empezamos a hablar cuando estamos en la intimidad, o si empezamos a hablar cuando algo pasó o después, o sea, esos momentos no son, porque ahí va a suceder algo, o sea, algo malo, ¿me entienden? O sea, vamos a discutir, vamos a pelear, nos vamos a sentir mal, o sea, no es bueno, necesitamos hablar, pero en momentos, tal vez si no tienen niños, tal vez en el carro, si van a algún lugar, pueden decir, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te parece esto? O fíjate, estoy pensando en esto. O sea, hablar en momentos tranquilos, sin distracciones. Y eso, la verdad, es algo que nosotros no sabíamos. Y de alguna manera nosotros sacamos nuestra frustración y nuestro enojo en momentos menos indicados. Y entonces, ¿qué pasaba? Que era un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a lo mejor decíamos cosas en el momento de una intimidad y era de que enojo. Entonces, yo también me enojo. Entonces, ¿sabes qué? Pues ya, nada que ver. Entonces, ya nos enojamos y se acabó todo y cada quien por su lado, pero en realidad ya hubo más dolor, sembramos más dolor, más frustración. Entonces, de alguna manera no se va acabando eso si seguimos hablando estos temas en momentos donde no van. Entonces, pues es importante que hablemos, busquemos ese momento preciso. O sea, tenemos que ser intencionales, como por ejemplo en una cita que tengamos, donde haya paz, donde no estén los hijos, poder hablar de esto con seguridad, ¿no? O también, por ejemplo, tenemos que ser intencionales en buscar la ocasión, o sea, para que no estén hablándote por teléfono, que no estés viendo la televisión, sino que estén solos tú y tu pareja pero para eso se ocupa ser intencionales, pues no va a suceder así nomás porque sí, sino que va a ser porque está planeado y porque quieren hablar de esa situación, ¿no? Uh-huh. Otra clave número 2 es habla desde tus emociones, no desde la crítica. Y qué importante eso, ¿eh? Qué importante eso, porque si hablamos a través de nuestra crítica, o sea, si comenzamos la conversación juzgando, criticando a nuestra pareja, ya, o sea, vamos a terminar mal. Y se los decimos por experiencia. Y muchas veces puedes, desde el momento en que te dice tu pareja, a ver, ocupo hablar contigo, haz tiempo en la tarde, ya estás pensando y ya estás, todo ni sabes de qué es la plática, pero ya estás pensando negativamente, entonces todo eso va a crear o sea, no vas a llegar dispuesto a escuchar, sino que vas a criticar o vas a, como decía que ahorita al principio, a culpar. Sí, y es necesario que cuando nosotros empecemos a platicar de este tema es no estarnos, como lo hablamos en otras ocasiones, o sea, estas frases que comenzamos como tú nunca haces esto, o tú siempre haces esto. Desde ahí es como que se levanta esa barrera y no nos va a permitir seguir avanzando. Por eso es muy importante que nosotros comencemos a expresar cómo nos sentimos. ¿Sabes qué? Me sentiría más conectada contigo si hiciéramos esto. O me sentiría mejor
si no hiciéramos tal cosa? O sea, de alguna manera necesitamos ser más abiertos a decir nuestras cosas, pero de una manera buena, sin culpar, sin rechazar, sin empezar a ver lo que la otra persona está fallando, sino realmente ver, saber, o sea, qué es lo que yo siento. Sí, y ¿sabes qué? Y pensando en esto, para conocer, más bien, para expresar lo que yo siento, necesito conocerme. Necesito yo misma preguntarme, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Con qué me siento a gusto? ¿Con qué me siento feliz? ¿Y con qué cosas no? ¿Con qué cosas no me siento feliz? No me agradan. Pero eso va a ser necesario que nosotros nos conozcamos lo que realmente necesitamos o queremos para poderlo expresar, porque si no nos conocemos, o sea, ¿qué le vamos a expresar a nuestra pareja? Pues nada. No vamos a poder expresar, o sea, y muchas veces no lo hacemos y preferimos callarnos, pero ese silencio puede ser esa posible herida que más adelante vamos a necesitar sanar. Así es, Claudia, y esto nos lleva al punto número 3, que es escucha sin interrumpir. Qué importante es que poder escuchar y esperarte hasta que tu esposa pueda expresar lo que ella está sintiendo, porque muchas veces apenas va a decir algo y te crees como que tú ya lo sabías y empiezas a hablar, la interrumpes y no dejas que ella pueda expresarse o él expresarse acerca de lo que siente. ¿Y qué hace? Pues se va a sentir incómodo o incómoda y va a romper o sea, lo va a sentir como que es un ataque y hasta ahí llegó la plática. Pero si tú vas con la actitud de, sabes que voy a escucharla, quiero saber qué es lo que siente y me voy a quedar callado aunque me siente que estoy siendo atacado, pero quiero hallarle algo positivo a esto. ¿Por qué? Porque quiero solucionar todo este tiempo que hemos estado callados, desconectados. Entonces, la actitud es aquí, no interrumpir, escucharla. Sí, y la realidad es que este punto es bien importante porque si nosotras como mujeres, cuando nuestro esposo empieza a compartirnos algo de su interior, muchos de nosotros, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo ya tengo la respuesta. Desde el momento en el que él ya está empezándome a decir algo, es como, yo ya tengo la respuesta y rápido se la quiero dar. Pero eso es en otras áreas, ¿verdad? Pero en esta, bueno, tampoco lo tenemos que hacer en otras áreas, pero en esta área en particular tenemos que quedarnos calladas, tenemos que escuchar. No solamente pensar que me lo está diciendo para fastidiarme, que me lo está diciendo para molestarme, sino, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Qué realmente hay en el corazón de mi pareja? Y escuchar, Claudia, no solamente es estar ahí a ver a qué me va a decir, sino mirarla a los ojos, ponerle atención. Si tienes el celular, ponlo ahí en el cuarto, guárdalo en un lugar donde no esté molestándote. ¿Por qué? Te lo digo por experiencia. Yo soy rápido para irme en las nubes pensando en otras cosas. Entonces tengo que tener claridad en lo que voy a hacer. ¿Sabes qué? Ser intencional en que voy a escucharla. Ya ahorita no voy a pensar en el trabajo, no voy a pensar en los hijos, sino que es un momento de intimidad entre nosotros dos, donde tengo que, en todas mis formas incluso como volteo a verte, como mis gestos, todo tiene que estar enfocado en escucharte a ti. No solamente estoy escuchándote, pero estoy acá en el celular, o estoy viendo la televisión. No, eso no es escuchar, eso no es no interrumpir. Así es, y parte de este punto es bien importante que seamos, como dices tú, o sea, intencionales, que busquemos ese espacio, que en el momento en el que estemos platicando, o sea un momento donde sepamos que no nos van a interrumpir, ¿verdad? No nada más nosotros, que sepamos que no vamos a ser interrumpidos por alguien más. Entonces es importante que nosotros hablemos. No es suficiente, como muchas parejas puede ser, que solo hablan de sexo cuando ya hay una frustración, cuando ya hay
este cansancio, cuando ya hay este enojo, cuando ya hay tantas cosas que se están guardando. O sea, es necesario que conversemos y que conversemos como decimos aquí, o sea, sin interrumpir, con calma, que conversemos pensando que nos vamos a nutrir uno al otro, que al momento de estarnos expresando esas, de alguna manera, pues esas inconformidades, es porque queremos cuidarnos, porque queremos crecer y no para molestar. Y otra cosa, Claudia, o sea, Dios y nosotros Dios nos unió, ¿verdad? Y ¿a quién le voy a contar yo mis cosas si no es que más que a ti? Y es o sea, necesario. eres la persona que es mi ayuda idónea. Entonces, es la única persona a la que yo debo contarle lo que yo siento, lo que he guardado, para poder, o sea, sanar y poder tener esa comunicación, esa conexión con mi pareja. Entonces, un error que la mayoría de los matrimonios cometen es que se esperan hasta cuando ya, como dicen, tienen la soga en el cuello ya. O sea, hasta el último momento para querer resolver, escucharse. O sea, dejen que pase el tiempo cuando la oportunidad la tienen todos los días. De ser intencionales y buscar un momento para estar con tu pareja y escucharla, abrazarla, decirle algo bonito, palabras bonitas para que la motiven. Y sobre todo es que pidan la dirección de Dios. O sea, el estar conectados con Dios, el que juntos oremos a Dios, no nada más es para pedir por nuestra parte espiritual. También es necesario que nosotros involucremos a Dios en esta parte de la intimidad y pedirle a Dios que Él sea parte y que nos ayude a ir superando los retos, que vaya quitando heridas, que vaya quitando también pensamientos que no son equivocados, como hablábamos. O sea, muchas veces pues nadie nos educó de esta manera, entonces necesitamos quitar muchos pensamientos que no son buenos y que cuando nosotros los expresamos, pues que Dios nos ayude. Y una frase que me gustó es que muchos solo tienen sexo, pero no hablan del sexo. Y ese silencio sabotea el crecimiento. O sea, si no hay una conexión emocional, solamente va a ser esa conexión sexual, pero no los va a ayudar. O sea, esa conexión sexual no va a ayudar a que ustedes como parejas crezcan en esa conexión emocional. ¿Por qué? Porque antes de llegar al acto sexual necesitamos conectar nuestras emociones. Y eso va a ser algo súper importante. Así es. Temas que necesitan ser hablados. Aquí vamos a hablar de varios temas, ¿no?, que necesitamos de hablar cuando tengamos esa oportunidad de comunicarnos con nuestra pareja. Y van a ser algunos ejemplos, ¿no?, de conversaciones abiertas. Por ejemplo, ¿hay algo que hacemos que no te hace sentir cómodo o cómoda? O sea, les recomiendo que escriban estas preguntas, ¿no? O sea, ¿hay algo que hacemos que no te hace sentir cómodo o cómoda? Y sí, o sea, muchas veces puede ser que no hemos llegado a ese punto de preguntarnos, o sea, ¿lo que estoy haciendo te hace sentir bien? ¿Te hace sentir cómoda? Otra pregunta que tenemos es... Pero, o sea, porque es importante estas preguntas, porque estas preguntas son las que nos van a llevar a la conexión. O sea, si a nosotros no nos interesa cómo se siente nuestra pareja en el momento del acto, o en el antes, o en el después, o sea, no vamos a poder conectar. Es necesario que hagamos, o sea, hay algo que hago que no te hace sentir cómodo, cómoda. Y no nada más es en el acto sexual, puede ser desde antes. O sea, la manera en la que nos hablamos, la manera en la que nos vemos, la manera en la que nos decimos las cosas. O sea, muchas conversaciones. O sea, son muchas áreas en las que nosotros podemos estar sintiéndonos incómodos, que de alguna manera no estamos conectando en lo íntimo.
y es necesario que lo hablemos y que hagamos esta pregunta. Así es, la siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría explorar o cambiar en nuestra intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste esto a tu pareja? ¿Qué te gustaría explorar o cambiar en nuestra intimidad? Y no necesariamente estamos hablando, o sea, de cosas, o sea, extremas, ¿verdad? O sea, antes que nada, o sea, tenemos que saber que para Dios, o sea, el acto sexual es algo, algo privado, algo que tiene que ser honroso, algo que tiene que ser puro. Pero lo que estamos hablando aquí es que muchas veces, como les decíamos, o sea, podemos venir de un trasfondo de tanta vergüenza, de inseguridad, de miedos, de temores, de frustraciones, de dudas, que no nos dejan disfrutar el momento. Entonces, tenemos que llegarnos a preguntar, o sea, ¿hay algo que quieras que haga, que te va a hacer sentir bien, que te va a gustar? O sea, y sí es algo como que fuerte, ¿verdad? Pero es necesario que lo pregunten, que exploren, que de alguna manera, o sea, como dice el libro de Cantares, el libro de Cantares es un libro tan explícito que pueden agarrar muchas ideas de ahí. Entonces, es importante que nosotros dejemos la vergüenza, dejemos la inseguridad y que podamos ser abiertos con nuestra pareja y decirle, ¿sabes qué? Pues sí, esto, o ¿sabes qué? Esto no, como dice la primera, o sea, esto me hace sentir incómodo, o eso me hace sentir incómodo, pero esto no me hace sentir incómodo. Y de alguna manera nos vamos a empezar a conocer. Al final esto va a traer una libertad, y va a traer más unión en el matrimonio, porque vas a poder expresar eso. A lo mejor por mucho tiempo hay cosas que no has estado de acuerdo, y de alguna manera el expresarte, que tu esposo te escuche, eso va a traer más conexión, ¿no? Así es. Otra pregunta también que queremos hacer es, ¿hay heridas que todavía afectan nuestra vida sexual? Y aquí muchos matrimonios tienen heridas que no han sido sanadas. Qué importante esta pregunta, el poder sanar de esas heridas va a crear en tu matrimonio que, o sea, la conexión que estamos buscando. Y la realidad es que, o sea, podemos traer cada uno, ¿verdad? Cada uno, como hablábamos, tal vez hubieron otras experiencias, tal vez hubo abusos en esa área, y de alguna manera llegamos a nuestro matrimonio y son cosas que no se han hablado, que no se han podido expresar, y de alguna manera en ese momento sale nuestra frustración, sale nuestro miedo, salen ese dolor. El enemigo te ataca con los pensamientos. Pues son heridas no sanadas. Entonces, de alguna manera, este momento íntimo puede ser el momento en el que te sientes más incómodo. Yo, de hecho, escuchaba un testimonio de una mujer que, de alguna manera, en este momento, en ese acto, ¿verdad? En el acto sexual, en su relación íntima, pues era un momento muy doloroso para ella. Y ya tenía alrededor de 12 años de casada y nunca le había podido expresar a su esposo que había sido abusada sexualmente. Entonces, cuando obviamente había mucha frustración en el matrimonio, no había conexión emocional en el área sexual, pues era mucha frustración. ¿Por qué? Porque ella necesitaba sanar esa herida. Pero cuando ella fue libre, cuando le contó a su esposo, cuando su esposo fue que la comprendió, cuando se dio cuenta de la situación, de lo lastimada que ella estaba, fue que buscaron ayuda, buscaron consejería y empezaron a sanar, y ella empezó a sanar esa área. Y claro, después hubo un proceso para llegar a tener esa conexión íntima, esa intimidad. Pero si no se habla, si ella hubiera seguido callada, ahí puede durar más años. Imagínate, 12 años vivir de una manera en la que no eres libre para expresarlo. Entonces, necesitamos expresar aquellas cosas que
que a veces tenemos guardadas ahí y decirlo, ¿sabes qué? Pues yo me siento bien con esto o yo no me siento bien con esto y fui herida en tal cosa y sanar, ¿verdad? Tener esa comprensión, tener esa madurez para escuchar a nuestra pareja sin juzgar, sin reproche, sin tratar de excluirla, sino decir, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y aquí es importante esa conexión también con Dios, ¿no? El poder como pareja tener esos momentos de oración, de leer la palabra juntos, como decía ahorita Claudia, de leer un libro también, nos va a ayudar a poder conectarnos, pero sobre todo, o sea, la conexión con Dios nos va a ayudar a poder comprender a nuestra pareja y poder ser esa ayuda idónea para ella, en poder que puedan expresarse con libertad y poder nosotros escucharlas, trae mucha sanidad a la relación. Y sí, o sea, hay muchas cosas que rescatables en este punto, o sea, expresarle a nuestra pareja lo que nos gusta, lo que no nos gusta y explorar qué cosas podemos hacer. Y vamos a ver, o sea, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra relación? Porque la palabra de Dios habla, ¿verdad? No específicamente, pero habla sobre este acto. Dice en 1 Corintios 7, no... ¿Mande? 1 Corintios 7, perdón. Dice, no negarse el uno al otro. Eso, o sea, esto de no negarse el uno al otro es una manera de nosotros pensar en el otro. ¿De qué manera yo me estoy negando? Le estoy negando la oportunidad a mi pareja de estar conmigo, de que podamos ser uno. Entonces, y esto es pues mucho, puede involucrar mucho dolor. El llegar a negarnos el uno al otro es por heridas, por dolor, por miedos, por frustraciones, por dudas, por vergüenza. Y tampoco no es una obligación, Claudia. Sí, o sea, que sí. esto no sea una obligación y sabes que voy a cumplir porque es mi obligación, tampoco es sano. Esto, o sea, significa que hay una comunión, que hay un diálogo, que hay un cuidado mutuo entre parejas, se cuidan porque saben que es lo mejor para ellos, porque la unidad que han formado, o sea, es parte de esa comunicación que tienen y los lleva a la intimidad. Y como les decía, en Cantares podemos ver cómo vemos que el deseo y el afecto se expresan con ternura, se expresan con amor. Dios no se escandaliza por nuestros cuerpos, o sea, Dios los creó y Dios nos dio el uno al otro para que haya ese disfrute. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, tenemos que involucrar a Dios en este acto también. ¿Para qué? Para no involucrar cosas que no honren a Dios. Entonces, es importante que saber que, ok, Dios nos creó para disfrutarnos, pero Él llama a cuidarnos, llama a honrarnos y que disfrutemos las cosas dentro del pacto matrimonial. Así que... Y sobre todo, Claudia, algo que nomás quiero aclarar. La intimidad, o sea, como decías tú, eres la cereza del pastel, ¿no? Vamos, o sea, la comunicación. El sexo, es la cereza del pastel. Así es, al conectarnos, al comunicarnos, al tener libertad, al poder estar sanos, todo eso va a concluir al final en una relación íntima que va a ser sana y va a crear más comunicación y más conexión entre nosotros. Y al final todo eso todo eso lo reflejamos en nuestro matrimonio, lo reflejamos a las personas, lo reflejamos en nuestra familia, en nuestros hijos. O sea, creamos un matrimonio donde está sano, donde se puede ver que hay felicidad. Porque te puedes topar con muchos matrimonios, incluso cristianos, que ves que no hay felicidad, que hay algo que les falta y muchas veces pueden ser estos puntos que estamos hablando el día de hoy y no ha habido sanidad en ellos. Yo quería decirles que
O sea, así en grandes rasgos, muchas veces podemos nosotros estar pensando que el sexo pues es comerte ese pastel, ¿no? Lo vemos como ese pastel y te quieres comer la rebanada de pastel, pero en realidad, chicos, o sea, el pastel es todo lo que conlleva, es toda la sexualidad, es la conexión. O sea, el acto del sexo solamente es como esa cerecita que va encima de todo ese pastel así, y esa es lo que te comes. O sea, si no hay un fundamento sólido figurando ese pastel, ¿en cómo? A través de la conexión emocional, conexión íntima, a través de la aceptación, de la comprensión. Una buena comunicación también. No, de la comunicación. O sea, solamente es como que te vas a querer estar comiendo la cherry, la pura cereza. O sea, ¿quién de un pastel solo se come la cereza? O sea, quieres una rebanada. Entonces, tenemos que llegar a entender que no solamente es el acto, involucra todo lo demás para poder tener esa comunicación íntima, para poder, o sea, experimentar una sexualidad sana. Vamos a necesitar todos estos puntos que les dimos, estar ahí. O sea, ¿sabes qué? Necesitamos arreglar este asunto, necesitamos platicar de eso, necesitamos tener tiempos íntimos, privados, donde platiquemos, donde nos aceptemos lo que decimos del uno al otro. O sea, crear espacios donde podamos ser vulnerables, pero a través de esa vulnerabilidad también tener esa aceptación y ese amor y esa comprensión. Y sobre todo quería decirles que o sea, la pornografía nunca va a ser algo aceptable en nuestra relación matrimonial, nunca. O sea, la pornografía va a ser lo peor que tú puedas involucrar en tu matrimonio. O sea, no lo hagas. Si tú lo has hecho, pues la verdad te animamos a que te arrepientas, a que le pidan perdón a Dios y que saquen todo eso de sus vidas. ¿Por qué? Porque eso nunca va a ser aceptado por Dios. No necesitamos involucrar nada hablando de la pornografía para poder tener una sexualidad sana. No la necesitamos, sino que eso va a ser todo lo contrario. Va a ser una perdición para nuestro matrimonio, va a ser una perdición total. Necesitamos nosotros poder experimentar nuestro goce sexual de una manera sana, como Dios lo quiere. Y es por eso que el siguiente punto, el siguiente episodio va a hablar exactamente de eso. O sea, heridas sexuales, cómo podemos sanar el pasado para disfrutar el presente. ¿Por qué? Porque hay muchas heridas y muchas heridas son estas. Es la pornografía. Entonces, el siguiente tema, vamos a hablar de eso, o sea, cómo podemos sanar, cómo podemos llegar a tener esa libertad que Dios quiere que tengamos, porque como les digo, o sea, Dios nunca va a aceptar eso, o sea, Dios diseñó nuestro matrimonio para que solamente seamos dos en el matrimonio, y Dios nos puede dar, o sea, nos puede dar tantas ideas para poder nosotros estar complacidos el uno al otro sin tener que involucrar ni a terceros ni ningún tipo de material. Sí. Así es, sí. Pues no sé, a ver, ¿qué quieren, qué piensan de este tema? Pongan sus comentarios. Terminamos con este tema y queremos escucharlos, que escriban ahí cómo se les hizo el tema. Sé que muchas veces no vamos a contestar todas las dudas que ustedes puedan tener. Es comprensible. No vamos a poder responder tal vez todas las dudas que ustedes puedan tener, pero hay libros muy buenos que ustedes pueden leer que de alguna manera puedan responder un poco más de dudas. Y el día de hoy queremos recomendarles
algunos libros y no sé si ponerlos, no sé si los pongo en aquí, no sé, pero un libro que a mí me gustó muchísimo, que se lo recomiendo a todas las mujeres, o sea, ahora sí que a todas las mujeres del mundo. Bueno, a todas las mujeres, yo quiero que lean este libro. A lo mejor no lo van a poder ver porque pues tengo la cámara al revés. Pero miren, este libro se llama Puro Sexo Puro. La autora es la doctora Cornelia Hernández. Esta doctora es buenísima, síganla, lean su libro. De verdad que este libro les va a sacar de muchas dudas, les va a ayudar en esta área de la sexualidad, porque la realidad es que la sexualidad, como dice aquí la autora, es un regalo de Dios para nosotros como mujeres y necesitamos estar sanas en esa área para poder disfrutar nuestro matrimonio. Es necesario. Y otro libro que también es un libro muy bonito, que también les invitamos a que lo puedan ustedes leer como pareja, es Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Este también. Así se ve. Ya sé que a lo mejor no lo van a poder leer, pero este libro está muy padre porque vienen oraciones, pero también vienen, o sea, hablan de temas en específicos y luego vienen oraciones de cómo nosotros podemos orar en esos temas. Y la realidad que este tema, como dice Silvia, es un tema muy, muy completo, ¿verdad? Muy complejo, tal vez se pueda decir, porque son muchas áreas en las que van a involucrar, que se involucra nuestra área sexual. O sea, yo creo que el área sexual involucra todo. Si estamos mal en nuestra área sexual, se nota. Y sobre todo, Claudia, si tenemos ya años viviendo así de una manera y queremos hacer todos estos cambios, va a ser complicado, pero con la ayuda de Dios y la intencionalidad podemos salir adelante. O sea, nuestro matrimonio puede ser restaurado y podemos realmente vivir como Dios formó el matrimonio. Así es. Y a ver, queremos leer sus comentarios. A ver, ¿nadie ha comentado ahora? No alcanzo a leer. ¿Le alcanzas a leer ahí? No, nada. A ver, déjenme leer. No, andan muy serios ahora. A ver, ¿por qué no nos quieren comentar? Pues la verdad no veo. ¿Quién nos está viendo? Nos está viendo Nereida, Silvia, Maggie. Muchas gracias a todos por vernos. La verdad, estamos muy, muy bendecidos de poder estar con ustedes cada lunes. Sabemos que pues estos temas no son como dice la serie, o sea, son tabú. Sabemos que ahí están. Sabemos que es importante, pero no lo hablamos. Entonces, es importante que lo hablemos. Es importante que entre nosotros lo hablemos, porque a lo mejor ni siquiera ni siquiera es tema de conversación, pero muchachos, invitamos a que lo saquen, a que saquen este tema en sus matrimonios para que ustedes puedan ver esa libertad y esos cambios que ustedes están esperando tener. A ver, aquí ya están llegando los comentarios. Dice, intencionales y enfocados esta semana. Así es, sean intencionales y enfocados en estas semanas y en las próximas y de aquí en adelante en su matrimonio y en esta área sobre todo. Maggie nos saluda y nos dice hola Maggie. Saludos. Gracias por vernos. Y como les digo, les invitamos a todos que puedan compartir nuestros videos, ayúdenos a compartir, ayúdenos a seguirnos en nuestras redes sociales, que es en Facebook, también tenemos Instagram y ahora pues ya estamos subiendo las series a YouTube. Si no nos siguen en YouTube, pues síganos. Queríamos hacer un en vivo en YouTube, pero no podemos porque no tenemos seguidores. Pero les invitamos a que compartan nuestra página, que nos sigan,
Y si ustedes saben que este tema puede ser de ayuda para un matrimonio, para una pareja, que de alguna manera sepan que están pasando por una situación difícil o simplemente pues sepan que les puede ayudar, pues les invitamos a que compartan. Si tienen dudas, si tienen preguntas, como siempre, ahí en nuestros mensajes, ustedes síganos preguntando y nosotros les contestamos. Entonces, nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima semana. Ajá, Próximo lunes. Hasta el próximo lunes a las 8. ¿Ok? Bye. Bye bye.